hoy estamos contentos de tener a Rita y sobre todo con este tema que al principio para muchas personas puede ser desconocido. ¿Quién es Agar? ¿Quién es esta figura, no? Y lo maravilloso es que lo vamos a encontrar también después en el Nuevo Testamento y me ha gustado mucho la aproximación que Rita nos va a hacer porque también tiene una conexión con María. Entonces, bueno, es como descubrir esta figura femenina de Agar que nos motiva y sobre todo, bueno, agradecer a Rita, pues una mujer hablándonos de otra mujer, ¿no? Entonces yo creo que tiene un valor muy importante para formación continua tener a Rita entre nosotros. Agradecemos mucho su presencia y bueno, disfruten la clase. Y Arumi, estás grabando, ¿no? Ok, bueno, gracias. Bueno, pues iniciamos. Sí, Arun, señor. Sí, listo. señor. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso Agar, una mujer de la Biblia. Yo soy Rita Ceballos. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Soy de la República Dominicana. Vivo en Lawrence, Massachusetts. Y trabajo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de mi país. Y les confieso que me siento muy emocionada de poder compartir con ustedes lo que yo he conocido de esta extraordinaria mujer. Aspiramos a que nuestro espacio, como le decíamos en la descripción, sea un espacio de estudio orante, ¿sí? Vamos a trabajar los textos donde nos encontramos con Agar, pero esperamos que la experiencia de Agar también nos hable de nuestra propia experiencia. Entonces es un diálogo con el texto, con el contexto del texto y con nosotros y nosotras como lectores y lectoras y nuestro propio contexto, ¿no? Este deseo, inspirado en lo que San Ignacio de Loyola, quienes les conocimos, nos plantea, dice, no en el mucho saber se harta y se satisface el alma, sino en el gustar y sentir de las cosas internamente, ¿no? Entonces, tenemos la encomienda de que podamos juntos y juntas poder construir conocimiento y poder fortalecer también nuestra experiencia de Dios, tal como la vivió también Agar, ¿no? La intención formativa de este curso es hacer un acercamiento a la persona de Agar desde los textos bíblicos que narran su historia, ¿sí? Desde Agar podemos hablar desde diferentes referentes, pero este curso, es un curso cortito, nos va a centrar en estudiar, en conocer la persona de Agar desde los textos bíblicos del libro del Génesis, ¿no? Y como le decía Félix, y su relación también con María en el Nuevo Testamento y algunas referencias que hace Pablo sobre Agar, ¿no? Para este acercamiento nos vamos a auxiliar del análisis narrativo y en particular del análisis literario, en particular del análisis narrativo, porque nos sitúa en un contexto donde el lector y la lectora también pone su experiencia, ¿no? Luego vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Tenemos 4 módulos en el curso y esperamos que podamos participar, que se entusiasmen en la participación. Este primer módulo, que son 4 semanas, ¿no? Este primer módulo sobre la memoria de Agar en el libro del Génesis, una aproximación general a Agar por la participación que he visto en el foro, riquísima. Pienso que vamos a tener una reflexión muy rica esta noche. La próxima semana vamos a trabajar en el libro del Génesis, Génesis 16, que es el primer texto que nos sitúa con Agar, Agar como una mujer esclava y extranjera en la casa de Abraham. La tercera semana vamos a estudiar Génesis 21, el drama de una madre expulsada de la casa de Abraham. Y la última semana vamos a cerrar, a recoger todo lo que hemos trabajado en estas semanas y vamos a tener una mirada especial, un diálogo con Agar y María de Nazaret en el contexto de la Anunciación, ¿no? Una de las experiencias que destacamos de Agar es que es la primera mujer del Antiguo Testamento a la que Dios le anuncia, ¿sí?
igual, y el texto de Agar y el de María tienen mucha similitud. Entonces vamos a hacer este estudio también en nuestra última semana. Vamos a proyectar una diapositiva que nos va a ayudar en nuestro proceso de hoy, ¿sí? Fíjense, cuando este proceso, como les decíamos, quiere ser un camino, y en este camino tenemos como base la memoria de Agar en el libro del Génesis. Vamos de manera procesual hasta alcanzar qué nos dice Agar a nosotros y a nosotras hoy, ¿no? Esa es también nuestra meta. Una de las experiencias fundantes de Agar, vamos a mirarla en el libro en el capítulo 16, es cuando ella se encuentra con Dios, lo reconoce, se siente reconocida por Dios y dice a Dios, he visto al que me ve. ¿Sí? Entonces, haciendo esta memoria agradecida de Dios que nos mira, vamos nosotros también a comenzar este curso como compañeras y compañeros de camino, sabiendo quiénes somos los que estamos aquí. ¿Sí? Vamos a dedicar un tiempito que nunca está de más en clave de he visto a quien me ve. Le invitamos a decir su nombre, desde dónde están, si conocen algo de Agar, algo que les haya motivado a hacer el curso, así cortito, para que quienes deseen puedan también presentarse. Quien no quiera abrir pantalla o hablar, pues puede hacerlo también, como lo han hecho ya algunas personas, por el chat, ¿sí? En un camino que iniciamos es importante vernos y reconocernos. Quienes deseen, abren su micrófono y se presentan. ¿Sí? Buenas noches. Mi nombre es María Livia Salas, vivo en Costa Rica. Me llama mucho la atención Agar, que ella es la primera mujer a quien Dios le habla, y que ella era una persona migrante, una esclava, una mujer que sola tuvo que salir adelante con un hijo, que fue abandonada, que la obligaron a irse. Entonces, esa mujer fuerte que me parece que hay en el camino, a pesar de sus debilidades como ser humano, eso me llama mucho la atención y quiero conocer mucho de ella. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. En Costa Rica comenzó mi paso. Bueno, voy a participar en Buenas noches con todos de Lima, Perú. Lima, bien. Mi opinión es Agar es egipcia, es esclava, es migrante. Hoy en día tenemos en nuestra realidad en todo el mundo, casi en todo el mundo, en Sudamérica, en todo sitio hay migrantes. Y con este relato de Agar, ella misma dice, yo vi al que me ve. Sé que todos los días nos ve Dios, el poderoso, Él nos ve todos nuestros actos. Y entonces yo entiendo de que esta mujer tuvo la fortaleza después de haber sido expulsada al desierto con un niño. Dios le promete que su hijo Ismael iban a ser grandes naciones, ¿no? Entonces, Dios nunca nos olvida. En los momentos difíciles que estemos, nos da esa fortaleza. Gracias, estoy aquí Carmen, para ayudar. Sí. Muchas gracias. Así. Carmen nos ha situado en un contexto de Agar migrante y pueden llegar a nuestra memoria esas imágenes de tantos migrantes que arriesgan su vida con sus niños buscando una mejor vida, ¿no? Entonces Agar de alguna manera nos está hablando también de esas realidades. ¿Alguien más que desee presentarse? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Rochely, de Puerto Rico. A Boston College me encanta y he tomado varios cursos y de verdad que todos los temas me llaman mucho la atención. Lo que me gusta es pues profundizar la palabra. Y nada, pensando en Agar y lo poquitito que se ha dicho hasta ahora, incluso pues leí también el capítulo 16, pues interesante, ¿verdad? Como una cultura patriarcal
son bien poquitas las mujeres que se van viendo, pero desde los inicios, en el Génesis, pues está presente la mujer. Y eso fue lo que Jesús viene a hacer también, o sea, como Él le da el acoger a todos. Veo acogida al ser de otro país, ¿verdad? Como que, pues, Dios es para todos, un Dios Padre que inclusivo, es lo que me viene hacia la mente. Sí, bonito, bonito, porque Agar nos coloca en esa experiencia, sí, un Dios que es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Ismael, el mismo Dios de Isaac, ¿sí? Agar nos coloca en un punto de un diálogo interreligioso también, importantísimo, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Otra persona quisiera presentarse? Isabel. Isabel Corpas desde Colombia. Soy teóloga y me parece muy importante este encuentro para oír la voz desde las periferias, desde la exclusión, sobre todo desde una mujer que, como han dicho anteriormente, es una inmigrante, es una excluida. Tengo esa ilusión de oírla. Gracias, Rita. Gracias, Isabel. Otra persona, fíjense, Agar, una de las cosas que más me emocionó y me provocó querer conocer a Agar es esto que Isabel nos coloca, ¿no? Es la sintonía de las personas empobrecidas, excluidas, con esta mujer, ¿no? Por la experiencia que Agar vivió y por cómo Dios también condujo su vida, ¿sí? ¿Alguien más quisiera presentarse? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luqui Roca de Catalán. Soy de Guatemala. Estoy estudiando teología. Para mí los cursos que el Boston College ha permitido que participemos han sido muy enriquecedores. Y este de Agar para mí es uno de esos que abre una puerta para todas las mujeres. Esas mujeres que a veces sentimos que estamos marginadas y que somos calladas en tantos ambientes, máxime en una sociedad tan patriarcal. Eso me ha motivado, así como todo lo que también han expresado los compañeros. Muchas gracias. Gracias, bienvenida, Luqui. Bueno, creo que tenemos otra oportunidad para otra persona que desee presentarse. Bueno, buenas noches. Amanda de la Cruz, de República Dominicana, laica. He tenido la oportunidad de participar en otros cursos con Boston College y para mí esto es una oportunidad como mujer y también como residente y trabajo con mujeres migrantes, una forma de solidarizarme con ella, conocer su historia y también empoderarla de que sí tienen una historia transformadora. Bienvenida, Amanda. Yo también soy dominicana, Amanda. Creo que otra persona iba a presentarse, ¿sí? Puede abrir el micrófono y vamos a darle la oportunidad también, porque es importante saber quiénes somos, porque vamos a iniciar un camino juntas y juntos. Sí, buenas noches. Gloria Betervide es mi nombre, de Montevideo, Uruguay. No conocía mucho a Agar, ¿no? Y solo de haber escuchado solo los titulares y de haber escuchado en algunas homilías o en algunas misas leer los evangelios. Pero hace algunos años estoy como interesada en los temas que tienen que ver con la mujer en la iglesia y en la sociedad. Y cuando leí la invitación, la introducción del curso, me pareció muy, me motivó mucho, me interesó conocer a Agar. Cada vez que leía la introducción, más ganas me daba de participar en esta instancia y tengo, sí, mucha ilusión sobre el tema y me hubiera gustado compartirlo con mi hija que también quedó muy interesada, pero justo no pudimos coordinar con el horario, pero agradezco mucho la invitación y la oportunidad. Bienvenida, Gloria. Bueno, vamos a darle la oportunidad entonces a Arumi, que nos va a acompañar también desde el equipo del Boston College.
Buenas noches a todos, es mi placer acompañarlos y estar con ustedes. Como Rita mencionó, mi nombre es Arumi Ortiz y yo soy la estudiante asistente de Boston College, de formación continua. Este año estoy estudiando mi maestría en Teología y Ministerio Pastoral y estoy muy contenta. Le comentaba a Rita que Agar es una de las mujeres favoritas del Nuevo Testamento para mí. Me ha fascinado su historia y estoy muy contenta de estar en este curso y aprender más acerca de Agar desde el enfoque de la mujer migrante. Entonces, muchas gracias también a Rita por participar con nosotros, por ser nuestra profesora y pues te dejo el foro a ti. Muy bien, gracias, Arumi. Bueno, vamos entonces a ubicar nuestro tema de hoy. Es importante que en cualquier momento que ustedes quieran participar puedan pedir la palabra, puedan dar su opinión. Quisiéramos que esto sea un diálogo conjunto porque cada una y cada uno, a partir de lo que ha vivido y de lo que ha leído, tiene una palabra. Entonces esa palabra es importante que en este curso la podamos tener, ¿sí? Considerémonos entonces que todos vamos a ir construyendo conocimiento, construyendo aprendizaje y viviendo la experiencia con esta extraordinaria mujer. Levantan la manita y le damos la palabra, ¿sí? Con toda la confianza. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy con la memoria de Agar en el libro del Génesis, ¿no? La intención formativa es acercarnos a Agar reconociendo su situación, como ustedes han dicho, como mujer, como esclava y como extranjera. Y vamos a iniciar el estudio de Génesis 16 para que en la semana que viene, pues ustedes puedan continuar la lectura y la profundización. Los temas que vamos a abordar en esta noche es quién fue Agar, ya hemos iniciado, ¿no? ¿Por qué un acercamiento a Agar y cómo acercarnos a ella? También hemos iniciado a partir de sus experiencias. La memoria de Agar en el libro del Génesis, la situación de la mujer, unas pinceladas sobre la situación de la mujer en el contexto del libro del Génesis, y esto hace que la experiencia vivida por Agar también obtenga una mayor relevancia. Y vamos a finalizar con algunas pinceladas, el análisis narrativo y la delimitación de la unidad literaria de Génesis 16, los personajes que intervienen en la acción y los episodios de Génesis 16, para que podamos con esa iniciación poder continuar la lectura, ¿no? ¿Quién fue Agar? ¿Sí? Agar, ya ustedes han dicho, por eso íbamos a hacer una paradita aquí, pero ya lo han ido conversando, ¿no? Agar es la primera mujer a la que el Dios de Israel se revela y le promete un gran pueblo. La tradición cultural machista impone que la palabra, la promesa se le daba al hombre. Por eso llama la atención que Yahvé se dirige a esta mujer y a ella le promete un gran pueblo, ¿no? Es la primera mujer de la Biblia que vive una experiencia de Dios. Cuando decimos una experiencia fundante de Dios, nos referimos a un momento, una experiencia mística que Agar vive cuando Dios, en la presencia del ángel, se le muestra, habla con Agar y permite que Agar se comunique con ella. Hay una experiencia de diálogo. Y vamos a mirar, cuando estemos con Génesis 16, toda la simbología que supone el reconocimiento y que supone el empoderamiento de Agar como persona, ¿sí? Los relatos sobre ella se encuentran en el centro de la historia de Abraham. Entonces Agar conecta a Abraham, que es padre común de judíos, musulmanes y cristianos. Por esto hablábamos de Agar como un referente también para el diálogo interreligioso. Y la semana siguiente vamos a mirar algunas experiencias en la vida de los musulmanes con relación a Agar, ¿no? Sus relatos se encuentran en el libro del Génesis, ¿sí? Esto pienso que ya en este aspecto todos estamos informados, ¿no? Los relatos de Agar, libro del Génesis, capítulo 16 y en el capítulo 21, ¿no? Pero decíamos que de Agar no se conoce mucho. Hay algunas personas, por lo que hemos conversado, que sí tienen bastante conocimiento sobre Agar y hay otras que por primera vez la escuchan y hay otras que desean profundizar, ¿no?
Pero hay una constante, y es lo que nos plantea Elisa Esteves, que es una teóloga española. Ella plantea que Agar es de las grandes ausentes, sobre todo en la experiencia cristiana, ¿no? Megha Keenan, que es una teóloga norteamericana, plantea que Agar es una de las historias olvidadas de la Biblia. Y Elsa Tames, que es una teóloga latinoamericana de la Iglesia Metodista, de las primeras que escribió sobre Agar en el continente latinoamericano, plantea que Agar fue la mujer que complicó la historia de la salvación. La complicó, y vamos a mirar luego por qué, por su rebeldía, por la búsqueda de su libertad y por la promesa que Dios le hace a ella también, ¿no? Entonces, vamos considerando esto, ¿no? ¿Cómo acercarnos a Agar? Entonces, pensábamos en referentes que nos permitan ayudarnos y que permitan que de alguna manera esta cultura patriarcal, que nosotras, aunque luchemos con eso, también vamos reproduciendo y vamos teniendo, nos permita, digamos, acercarnos a ella con los menos estereotipos posible, para que nuestra experiencia pueda ser una experiencia más liberadora, ¿no? En el sentido del acompañamiento de Agar. Entonces, traigo unas claves que nos da Gerda Lerner. Gerda Lerner es una historiadora norteamericana. Uno de sus libros más famosos es La creación del patriarcado, es un análisis que ella hace sobre el patriarcado. Y Gerda plantea que es importante conocer la historia de las mujeres, sobre todo para quienes necesitamos tomar conciencia de nuestra actual realidad, ¿sí? Afirma Gerda que, al igual que los hombres, las mujeres hemos sido protagonistas de la historia. Hemos estado en el centro de la historia, de la formación de la sociedad, pero se ha querido invisibilizar porque la historia la han escrito los varones, ¿no? Dice Gerda, nos plantea otra clave importante. Dice, lo cierto es que hombres y mujeres han sido excluidos y discriminados a causa de su clase, pero ningún varón ha sido excluido del registro histórico en razón de su sexo. En cambio, las mujeres sí. Una clave importante que nos da Gerda es acercarnos a la historia de las mujeres, no en su condición de víctimas, sino en su condición de protagonistas de la historia, ¿sí? No sé si se entiende esta idea de Gerda, ¿no? No vamos a acercarnos a Agar en la propuesta nuestra desde una condición de una mujer victimizada por la historia. Vamos a acercarnos a ella desde su experiencia de Dios, que la hace protagonista de la historia, ¿sí? Esto es importante y nos plantea Gerda, ¿no? Es importante para que tomemos conciencia de esta contradicción, ¿no? La contradicción, invisibilizadas, pero hemos participado, ¿no? Esta conciencia histórica que necesitamos para continuar construyendo la historia, ¿no? Muchos de nosotros hemos conocido a Agar como la esclava de Sara, la que fue maltratada, la madre de Ismael, ¿no? La impresionante experiencia de Dios y el lugar que le tocó jugar en la historia de su pueblo no es destacada generalmente. Inclusive cuando vemos las pinturas, los artistas, sobre todo en el siglo XV, hay muchas pinturas con relación a Agar, no se destaca la experiencia de Dios, sino se destaca su maternidad, ¿no? Y esto es parte también de la cultura patriarcal en la que vivió Agar y vivimos nosotras todavía hoy, ¿no? En este sentido, Agar, como mujer, como esclava y como extranjera, vivió una triple opresión. Y en ese contexto de opresión, Agar resurge a partir, no de ella misma, sino a partir de la experiencia trascendente que ella vivió, ¿no? Y de la actitud que ella tuvo para continuar con la promesa, ¿no? Y llevar a cabo la promesa. Entonces, volviendo a Lerner, esto que le decía, es importante tomar conciencia de esta contradicción y de la privación que como mujeres ha tenido, para que esto se convierta en oportunidad para avanzar, ¿sí? Por esto planteamos e invitamos a que este encuentro con Agar se convierta en una oportunidad para avanzar,
para avanzar en nuestra experiencia de Dios y para avanzar en los procesos de liberación que todavía tenemos pendientes en las diferentes realidades que tenemos, ¿sí? Nos invitamos entonces a encontrarnos con Agar desde esta perspectiva. Agar como una de las mujeres protagonistas de la historia de la salvación. ¿Les parece bien las propuestas? ¿Sí? Entonces, desde este sentido y desde esta perspectiva queremos encontrarnos con ella, ¿sí? Esta experiencia, este protagonismo no egocéntrico ni desde su propia mismidad, sino por la fuerza que Dios le da para que ella también ser constructora de un gran pueblo, ¿sí? Esta es una de las claves con la que queremos como acompañarnos y acompañar a Agar, ¿no? Conocer a Agar en este sentido es también conocer un poquito de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿sí? Agar, su esclavitud, su deseo de libertad, su dolor en el maltrato, su deseo de reconocimiento y su experiencia inagotable de Dios. Estos referentes hacen que cada uno de nosotros y de nosotras posiblemente tenga un poquito también de ella. Y vamos a compartir la experiencia que de ella se ha tenido también en algunos procesos históricos, ¿sí? Le habíamos invitado a leer uno de los poemas, no sé si ustedes lo llegaron a leer, pero vamos a compartir hoy un poquito, ¿sí? Esto de que Agar también nos representa, ¿sí? No es nuevo, ¿sí? El navío negrero es un poema de Antonio Castro Alves, es un brasileño. Este poema fue escrito en los 1800. Y Castro Alves, ante el tema de la esclavitud, mira en las mujeres africanas que traen al continente, mira a Agar. Fíjense qué conexión tan bonita hace Castro Alves con esta realidad, ¿no? Leo un poquito del poema, ¿sí? Son mujeres desdichadas, como Agar lo fue también, que sedientas y abatidas, de lejos, muy lejos vienen. Débiles pasos, de lejos, muy lejos vienen, débiles pasos trayendo hijo y grillos en los brazos, en su alma, lágrima y hiel. ¿Cómo representa el dolor, no? Como Agar que sufre tanto, ni leche tiene de llanto para el sustento de Ismael. Mi Dios, mas qué bandera es esta que con impudicia en la gavia ondea. Silencio, musa, llora, y llora tanto que mi pabellón se lave en tu llanto. ¿Sí? Antonio Castro Alves de alguna forma proyecta escenas de los relatos de Agar, vividos y vistos por él en la vida de estas mujeres que fueron traídas como esclavas africanas. De lejos, muy lejos, débiles pasos, trayendo hijo y grillos en los brazos. Otra artista norteamericana que también proyecta la experiencia de Agar en nuestras realidades es Edmonia Lewis. No sé si ustedes la han oído hablar de ella. Ella talla en mármol esta escultura que se llama Agar, y ella presenta a Agar como símbolo de la madre africana en los Estados Unidos, ¿no? Representa el abuso contra las mujeres africanas, ¿no? Esta es una obra de 1868. Si nosotros observamos la obra, las imágenes no son muy buenas, pero fíjense en el rostro, cómo la cabeza está hacia lo alto, ¿no? Representa de alguna forma esa mirada en que Dios y Agar se encuentran, la posición de sus manos y el tarro de agua, ¿no? Que vamos a mirar luego, el símbolo del agua y del pozo. Es una simbología sumamente importante en la experiencia de Agar, ¿sí?
Si quieren luego profundizar más, hay información sobre Edmonia Lewis y esta hermosa obra que representa a Agar. Hay otro poeta israelí, Alexander Penn, que ustedes también tienen este poema en una de las bibliografías de referencia. Y me parece importante porque Alexander Penn también proyecta la experiencia que él vive con la experiencia de Agar. Fíjense cuando él plantea el calor del sol la envolvió y la espada del este vengó. En el desierto Beersheba ella lloraba y sus lágrimas rodaron hasta el cuenco, ¿no? Hace un juego interesante cuando dice y Agar escuchó la voz de Isaac. Fíjense que la voz que se escuchó era la de Ismael, pero él plantea la relación de hermandad, ¿no? Y el cuidado de Agar también con Isaac. Es un juego de palabras que utiliza Alexander Penn. Y le dio agua a su hijo mientras reía. Vamos a ver cuando estudiemos Génesis 21 el sentido de la palabra reír, jugar y la risa, ¿no? Y exclamó: bendice en el cielo al Dios de Abraham, quien provee agua a los hermanos para que se unan. Este llamado, este clamor por la fraternidad, por la hermandad. Este es uno de los poemas, está escrito en 1947, es también significativo para el contexto de Alexander Penn, ¿sí? Estamos mirando en este momento, entonces, está la importancia de poder acercarnos a Agar y cómo la experiencia que vivimos también podemos proyectarla en la experiencia de Agar y cómo lo han realizado, en este caso, algunos artistas, ¿no? A través de la historia. Hay otros artistas que también han proyectado en sus pinturas, ¿no? Escenas de la vida de Agar, ¿sí? La mayoría, el momento de la expulsión de Agar de la casa de Abraham, ¿no? Un momento que impacta y sobrecoge realmente a todos los que llegamos hasta ahí, ¿no? Esto solo para poder mostrar cómo Agar, a pesar de los intentos de invisibilización y sobre todo en nuestros contextos, Agar ha estado presente y está presente en la historia de los pueblos, porque su experiencia marca la experiencia de muchas de nuestras realidades, ¿no? Por esto, el recuperar la importancia del acercamiento a Agar, ¿no? Agar como personaje bíblico, como mujer africana, que representa estas realidades de dolor, de lucha y de esperanzas, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos considerar a Agar como una figura clave tanto para el empoderamiento de mujeres empobrecidas, como para el diálogo interreligioso, ¿no? El Dios de Israel que opta por esta mujer esclava, que escucha su aflicción, la llama por su nombre, son claves de interpretación importantísimas a la hora de nosotros entrar al texto bíblico, ¿no? Le devuelve la palabra, la conduce a la vida y le hace una promesa, ¿no? La anhelada promesa, ¿sí? Y Agar, que reconoce a Dios como aquel que la ve y que la deja acompañar. Eso es importante. Ese diálogo, ese encuentro de aquel que la reconoce, ¿sí? Fíjense que Agar, vamos a ver más adelante, Agar como esclava era considerada una cosa, ¿no? Una cosa, no un ser humano. Y una cosa no tiene palabra, una cosa no comunica, ¿no? Cuando Yahvé se encuentra con ella y la llama por su nombre, aún reconociendo su condición de esclava, le devuelve el reconocimiento. Agar se recupera su propia dignidad. Vamos a mirar estas claves de lectura que realmente nos ayudan a comprender lo que supone el vivir una experiencia de Dios, ¿no? En este sentido. Vamos a hacer una paradita aquí para que no sea todo solo hablando. Si hay algo de lo que hemos conversado que les llame la atención, alguna memoria que ustedes hayan recuperado de algo que conocen sobre el tema que estamos tratando y que quisieran recuperar en este momento antes de nosotros pasar al punto 3 de nuestro tema de hoy. ¿Sí, Teresa? ¿O Gustavo?
Teresa y Gustavo, dice. Okay, buenas noches. En este primer punto, yo estoy un poco curioso. Yo sé que el curso va a estar en realidad centrado en Agar, pero yo quisiera que no dejar de lado a Sarai, porque realmente fue una mujer también sufrida. En realidad, si uno ve un poco antes del Génesis de 16 que habla Rita, en realidad Sara fue maltratada por Abraham cuando estuvo en Egipto, la ofreció a Faraón y fue verdad, y en realidad no se mira qué sentimientos tenía Sara cuando fue humillada también, ella humillada. Por otro lado, si verificando, digamos, en la época que vivió Abraham, fue más o menos una época que ya se existía un código respecto a lo que era un matrimonio que no podía tener hijos, que había un acuerdo, en el Código de Hammurabi existe, que había un acuerdo en que si la mujer no podía tener hijos, entonces una esclava podía dar el hijo y a ella se le premiaba dando la libertad, se le daba un premio, se le daba la libertad y no tenía obligación de vender a esa esclava ni expulsarla como lo hizo Abraham. O sea, me da la impresión de que en ese momento también hubo una actuación bastante injusta de Abraham, expulsándola, lanzándola sin ninguna consideración. Entonces, evidentemente, hay una posición muy patriarcal, digamos, de Abraham, de mucha arrogancia, de un dominio muy alto hacia la mujer, pero no solamente hacia Agar, sino también hacia Sarai o hacia Sara. Entonces, quisiera ver si alguna vez, de alguna oportunidad, digamos, dentro de este curso, se va a tratar un poco sobre Sara o básicamente la dejamos de lado. Gracias. No, fíjate, cuando entremos al texto bíblico, que será ya en la semana próxima, ¿no? El texto bíblico de Génesis 16, uno de los centros del texto es la acción de Sara, ¿sí? También en Génesis 21, ¿sí? La relación de Sara, la palabra de Sara y cómo Sara maneja la acción y controla la acción de Abraham, ¿sí? No obstante, esto también tenemos que hacerlo desde esta mirada que nos decía Gerda Lerner. Es probable que el autor del texto coloca toda la, digamos, la maldad del momento en la acción de Sara y libera a Abraham. Abraham hace lo que Sara le pide, ¿sí? Abraham es el patriarca y sabemos la postura del patriarca en la toma de decisiones, ¿sí? Pero esto lo vamos a discutir bastante porque es la acción lo que nos muestra, ¿verdad? Cuando veamos Génesis 16, al final, más adelante, vamos a mostrar el texto. La acción de Sara es importante, la acción de Abraham es importante en relación a las decisiones que se toman con relación a Agar y en Génesis 21 con relación a Ismael, ¿sí? Entonces, vamos a tener a Sarai, en estos textos es todavía Sarai, Dios le llama Sara ya cuando ella concibe a su hijo, pero en estos textos realmente Sara como modelo de fe no nos queda bien, ¿sí? Nos hace un llamado, cómo nosotros vivimos nuestra fe, es el llamado que Sara nos va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros en relación con el cuidado del otro, ¿sí? En este sentido. Tenemos a Isabel, a Carmen y luego a Juan Miguel. A propósito de las dos figuras de Sara y Agar, es que realmente la situación de la mujer judía o de la esclava judía vienen a ser prácticamente iguales. Y pienso en este momento en el Código Mosaico, cuando dice no, la lista de las posesiones del judío, dice lo que después se va a convertir en los famosos, en nuestros 10 mandamientos, digamos: no desearás la mujer de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el esclavo, ni la burra, ni el buey, ni nada que le pertenezca. O sea, vienen a quedar esclava o esclavo, porque ahí en esa segunda palabra no distingue, sino es esclavo la palabra.
ni el esclavo, ni la burra, ni el buey, ni nada que le pertenezca. De manera que yo creo que revela el código mosaico en gran parte lo que era la situación. Y me parece fascinante encontrar a la figura de Agar, porque está poquísimamente estudiada. Y por ejemplo, la teología de la liberación, que ha trajinado mucho con los textos del Antiguo Testamento con relación a ese proceso de liberación. Fíjate que ha ignorado a Agar, excepto el de Elsa Tamés. No hay nada más. De manera que gracias, Rita. Sí. Bueno, yo observé 2 puntos. La desesperación de Sarai de no concebir no tener descendencia, y el otro punto, que Dios le da lugar a la esclava Agar como mujer, como para que se empodere y tenga su descendencia. No tiene esa discriminación. Nuestro Señor da para todos por igual, en la desesperación, reconociendo que ella de morir para vivir. O sea, está a punto en el desierto sin comida, sin agua, y le dio ese aliento a Agar para que viva, y le da la promesa de su descendencia. 2 puntos, de Sara y de Agar. Gracias, Carmen. Sí. Miguel. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero hilar a lo mejor un poco ahorita la pregunta que ponían o que pusieron ahí en el foro, ¿no? ¿Cómo relacionar a Agar en nuestros tiempos? Ya Rita nos explicaba ya en esta parte última, esta mujer descartada, ¿no? Esta mujer que sin nombre, podríamos decir a lo mejor ahora en nuestro contexto, pero que va teniendo precisamente, o Dios le reconoce su dignidad. Yahvé, el ser trascendente, le reconoce su dignidad nombrándola, ¿no? Me llamó mucho la atención esta cuestión de que ni Abraham ni Sara le llamaban por su nombre, ¿no? Entonces, eso, al menos a mí en el foro, me invita a reflexionar, y yo ponía ahí, ¿cómo estoy yo tratando al otro, no? ¿Qué refiere para mí el otro, la otra persona? ¿Qué tipo de relaciones estoy entablando con ellos, no? ¿Son relaciones humanizantes o relaciones que deshumanizan al otro, y al mismo tiempo pues me están deshumanizando a mí, ¿no? Comenzando pues desde mi familia. Entonces creo que sí es como, para mí, en ese sentido, importante poder observarnos y poder hacer un autoanálisis a partir de esta figura que hoy mismo nos interpela, porque pues cuántas Agar hay, y quizá cuántos hemos sido Agar en algún momento de nuestra historia para con otros, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel. Fíjense, es clave también lo que Miguel nos plantea, ¿no? Esa mirada hacia nuestro propio modo de ser y de estar, ¿no? En el mundo, ¿no? Desde ahí, gracias. Bueno, María Livia, y luego pasamos a otro momentito. Adelante, María. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Yo, a mí me llama mucho la atención, porque crecí así, que como uno a lo largo de la historia, yo tengo 63 años, pero a lo largo de la historia yo aprendí que Agar era como la parte negativa de la mujer, ¿verdad? Cuando a usted le contaban la historia, le ponían siempre a Sara, la gran señora, y a Agar como la parte negativa. Y cuando ya empecé a estudiar un poco más la Biblia y me he ido entrando con ustedes, con esta nueva forma, esta nueva mirada de ver a la mujer en la Biblia, o sea, se empieza a dar cuenta uno de cómo fuimos engañados tal vez en ese crecimiento desde niños. Y también cuando me pongo a reflexionar entonces de esta Agar que era la empleada doméstica de Sara, no puedo evitar pensar en todos esos montones de personas, principalmente nicaragüenses, que viven en mi país, Costa Rica, y que realmente los que están criando a nuestros hijos son las señoras que vienen acá a trabajar en las casas, y muchas veces se aprovechan
de esas personas, de las necesidades, y no les reconocen los derechos que tienen, no se les paga lo justo, a pesar de que hay leyes y a pesar de que hay mucha protección, ¿verdad? Entonces, es muy difícil no relacionarlo, de yo estoy viendo estas cosas aquí en mi tierra, y aunque hayan leyes y hayan muchas formas de defenderlas, uno se da cuenta que siempre va a pasar. ¿Cómo duele ver cómo están esas agarres en nuestros hogares? Eso era el comentario. Gracias. Gracias, María. Pienso que esa es también la invitación que nos hacemos a mirar esto con ojos de compasión, ¿no? Esto que tú dices, cómo duele ver esto, ¿sí? Esta mirada atenta y esta mirada crítica a nuestras realidades, ¿no? Que de algún modo también nos comprometen, ¿sí? Las narraciones de Agar, entonces, como hemos visto, están presentes en Génesis 16 y Génesis 21. El ciclo de Agar se enmarca en el ciclo de Abraham. Agar como la mujer esclava, egipcia, extranjera, como nos ha planteado también María, al servicio de Sarai, la esposa de Abraham. Dios había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿no? Lo vemos en Génesis 15, pero su esposa era estéril y no podía darle hijos, ¿no? Esta situación da inicio entonces a la trama donde entra Agar, ¿no? Sarai era estéril, como nos decía Gustavo. Para el mundo hebreo, fíjense, la fecundidad era una bendición y una alegría. La maternidad era considerada una bendición de Dios. La mujer daba hijos al marido, ¿no? Ganaba consideraciones a los ojos del marido, a los ojos de los demás, y entendía que ganaba consideraciones a los ojos de Dios, sobre todo si ese hijo era un varón, ¿no? Si la mujer era estéril, podía ser despreciada, podía ser repudiada. La esterilidad era considerada una prueba de Dios, una maldición de Dios, y una condición presente sobre todo en la mujer, ¿no? La estéril era la mujer, no el hombre. En este sentido es la misma contradicción, ¿no? El hombre era el dador de la vida, ¿sí? Pero cuando no había un hijo, la estéril era la mujer. Todo esto en el marco de la cultura patriarcal tan fuerte que se vivía, ¿no? En el momento, ¿no? Con la inclusión de Agar, se mueve la narrativa de Abraham de lo particular, de su familia, su pueblo, a lo universal, a su relación con los otros, ¿no? Y con los otros pueblos, ¿no? Agar, como mujer egipcia, esclava, al servicio de Sara, que era su dueña, ¿no? Madre de Ismael y matriarca de una descendencia numerosa, nos desconcierta, ¿sí? Esto que decíamos, ¿qué me habían dicho sobre Agar, no? Fíjense, lo que nosotros hemos hablado sobre Agar, hemos conocido sobre Agar, viene muy permeado por lo que Pablo dijo sobre Agar, que lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero en los textos de referencia que vamos a estudiar, la condición de Agar experimenta cambios. Vamos a mirar esos cambios que Agar experimenta, ¿no? De ser nombrada mujer, esclava y egipcia, pasa a ser llamada por su propio nombre, la llama Dios por su propio nombre. Sara y Abraham no la llaman por su nombre, como ustedes hicieron el señalamiento, y Dios es quien la llama por su nombre, ¿no? Vamos a mirar las referencias de Agar en el libro del Génesis, una aproximación para que veamos, ¿no? Para el análisis narrativo, todos estos detalles son importantísimos, ¿no? Sumamente importantes. ¿Quién dice, qué se dice y cómo se dice, ¿sí? Si vemos las referencias a Agar en Génesis 16 y Génesis 21, fíjense, N es como el narrador le llama, S como Sara le llama, la A como Abraham le llama, y la E o la Y, o la Y, perdón, como Dios le llama, ¿no? Yahvé o Elohim, ¿sí? Fíjense entonces cómo está la referencia esclava, egipcia, mi esclava, ¿sí? El narrador le llama por su nombre y también el ángel que envía a Dios, que es el mismo Dios según el estudio bíblico, ¿no?
también le llama por su nombre. El hecho de que el narrador del texto le llame por su nombre evidencia cierta simpatía y empatía para con Agar, para compartir su propia también experiencia, ¿no? El nombre de Agar en Génesis 16 y Génesis 21 generalmente está asociado a su condición de mujer, ¿no? Como paridora, ¿no? Como mujer que pare. Y esta relación, muy parecida a lo que nos decía Isabel, ¿no? La información que se ofrece sobre Agar en Génesis 16, los primeros versículos aparece en forma de quiasmo, ¿no? Presenta un orden inverso de 2 secuencias y va mostrando la evolución del personaje dentro de la trama. Y al final de Génesis 16 prioriza su condición de madre generadora de vida, ¿sí? Una esclava egipcia, su nombre Agar. Agar, fíjense cómo se pone como en primer lugar, Agar la egipcia, esclava suya. Esto denota un orden, denota unas concepciones y también un movimiento, ¿no? Cómo va la figura de Agar también en proceso, en progreso dentro de la trama, ¿sí? En su condición de ser esclava, aquí veníamos a lo que nos decía Isabel hace un rato, Agar era considerada propiedad, objeto del dueño, ¿no? Nosotros hoy vivimos muchas esclavitudes en formas diferentes. Hoy nuestros dueños son a lo mejor las redes sociales que no nos dejan pensar, ni nos dan la palabra y la información y nosotros la consumimos. El consumismo, hay muchas esclavitudes que podemos hablar más adelante sobre ellas, ¿no? Pero los esclavos, hombres y mujeres, eran hombres y mujeres desarraigados. En el caso de ser esclava extranjera, era desarraigada de su lugar, ¿no? De su familia. Eran emigrantes forzados. Hoy muchos emigrantes, aunque atraviesen el río, en el caso de Estados Unidos, en el caso también de Haití, República Dominicana, por su propia decisión, es un tipo de migración forzada porque la miseria, la pobreza y la amenaza también les saca de su propio territorio. Pero para que veamos la condición de esclava y de cómo, esto que decíamos, cómo eran considerados los esclavos, objetos y cosas, ¿sí? Veamos este texto, cuando es de Génesis 12, ¿no? Obtuvo ganado menor y mayor, asnos, siervos, esclavos, asnas y camellos. ¿Se dan cuenta? El giro que hay, ¿sí? Asnos y siervos, siervas, asnas y camellos. Está en la misma lógica de no solo de posesión ni de cosa, sino también de no ser considerados seres humanos, ¿sí? Esto es una concepción terrible. Por eso cuando decimos ella era una esclava, podemos decir ella era considerada al nivel de los animales y de las cosas. Era cosificada para los fines y las necesidades de su señora o de su señor, ¿sí? Esta vinculación, cuando veamos también en el texto el uso de los posesivos, también reflejan esta condición de esclava, ¿sí? Sifab y Amab son los términos hebreos y que se le describen, ¿no? Entonces, esto de lo que implica la condición de esclava, ¿no? Y es importante visualizarlo para que podamos luego comparar la experiencia de Agar, la experiencia de Dios de Agar, qué supuso para ella, ¿sí? Que vamos a mirar luego cómo para algunos intérpretes de los textos era que Agar se había puesto arrogante, lo decimos, ¿no? O Agar reclamaba su dignidad, podríamos también interpretarlo por ahí, ¿no? Pero esta falta de libertad, el ser considerado propiedad, el no tener derecho a la palabra, sin decisión propia, sin nombres, víctimas del poder, de la dominación, ¿sí? De un hombre o de una mujer, como bien planteaban ustedes, ¿no? Entonces, en síntesis, la situación de Agar es de extrema exclusión y sufre, como decíamos anteriormente, esta triple opresión, por su clase, por su sexo y por su origen. Cuando vemos también la exclusión que se sufre en el tema, por ejemplo, el racismo. Si eres mujer, si eres pobre, si eres negra,
tienes más condiciones de opresión y se te brindan menos posibilidades de desarrollo, ¿no? Los desafíos son mucho mayores que si eres pobre, mujer y blanca, ¿sí? En este sentido son también las limitaciones que tenemos para el propio desarrollo. Y como bien ustedes habían visualizado la situación de la mujer en el libro del Génesis, siendo esclava o siendo señora, también vivían bajo el yugo de la dominación, ¿sí? Solo que unas tenían unas condiciones y otras tenían otras condiciones. Pero no obstante, a pesar de las mismas condiciones y limitaciones del patriarcado, nosotros podemos hablar de estas mujeres que tal vez por la misma fuerza que le daba el ser la esposa del patriarca, tomaban decisiones que transformaron el rumbo de la historia y que rompieron con normas culturales, como hemos visto, ¿no? La narrativa bíblica, entonces, que nace en un contexto patriarcal, sustentada en una legislación, da supremacía al hombre sobre la mujer, ¿no? La lectura bíblica es androcéntrica y donde hay luces diferentes al androcentrismo, hay que buscarlas, ¿no? Para poder nosotros visualizar el deseo de Dios en ese mismo contexto, ¿no? La mujer esclava y la mujer libre eran sometidas al poder del varón, como decían ustedes, ¿sí? Algunos ejemplos que ya mencionaban anteriormente es Sara en Génesis 12, ¿no? Las hijas de Lot, por ejemplo. La situación de Dina, Tamar, ¿sí? Las mujeres están tratadas en razón de su función reproductora, de su genitalidad, sea como esposas, como madres fértiles o estériles, ¿no? En ese sentido, viven la misma situación, ¿no? Algunos relatos destacan el rol de las madres en el desenlace de las tramas, al punto de que cambian la historia, ¿no? Mujeres esposas de los patriarcas que asumen un matriarcalismo, ¿sí? No un matriarcado, sino un matriarcalismo. En este sentido, es la misma posición de poder del varón, el patriarcado, un matriarcalismo, ¿no? Entonces, asumen como en el caso de Sara, ¿no? Asumen el control de las situaciones, define el control de los acontecimientos en la misma situación de abuso, de dominación, ¿no? Por esto decimos, pues claro, reproducen, y de hecho hoy reproducimos el mismo modelo, ¿sí? Cuando hablamos del patriarcado, hablamos de un modelo de dominación, pero que también es reproducido por hombres y mujeres. Por hombres hacia hombres que no reproducen el modelo, por hombres hacia mujeres y por mujeres que reproducen el modelo también hacia otras mujeres de otras formas, ¿no? Con todos los estereotipos que vamos reproduciendo y que vamos enseñando. Entonces, esto no es diferente en ese contexto, solo que en la medida de el contexto pues se da de otras formas, pero es el mismo proceso de dominación y de reproducción, ¿no? De esto. Entonces vamos a dar un pasito más y vamos a la delimitación de la unidad literaria que vamos a estudiar, que es Génesis 16, ¿sí? Para acercarnos al texto, vamos a auxiliarnos del análisis narrativo. El análisis narrativo nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se comunica el autor? ¿Cómo comunica el autor su mensaje al lector? ¿Sí? En este sentido, se pregunta quiénes son los personajes. Otra pregunta, ¿cuál es la acción? Otra pregunta es, ¿qué dicen cada uno? ¿Sí? ¿Cuáles otras preguntas ustedes le podrían hacer a un texto? Imagínense, no piensen que es Génesis 16, Génesis 21, cualquier texto bíblico. ¿Qué preguntas usted como lector o lectora le hace al texto? ¿En qué contexto se encuentra? ¿En qué contexto se encuentra? ¿Qué contexto describe el texto? ¿Sí? Fíjense, el análisis narrativo se fija en el texto como un sentido global, como el sentido global del texto. Exacto. ¿Qué contexto describe? ¿Cuál otra pregunta le podríamos hacer al texto? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido o de qué habla en el texto?
¿Cuál es la intención, verdad, de ese texto? ¿Cuál otra pregunta le hacemos? Nosotros que leemos la Biblia siempre le hacemos preguntas al texto. ¿Cuál es la semejanza con la realidad actual? El análisis narrativo es una pregunta clave, exactamente. Este texto, este relato, ¿qué me dice a mí hoy? ¿Sí? El sentido de ese texto hoy. Esto es clave en esta pregunta. Entonces, fíjense cómo cuando leemos un texto le hacemos preguntas al texto, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué dice tantas veces la esclava, la esclava, la esclava? Por ejemplo. Esa es una pregunta clave que usted le hace cuando les repite. ¿Qué sentido tiene cuando dice y buscaba agua y no encontraba agua? Repetir tanto la palabra agua. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la simbología que hay detrás de esto? Por ejemplo, son preguntas que le hacemos al texto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta usted le haría a cualquier texto? En este caso, un texto bíblico que usted está estudiando, que usted está orando. Bueno, en este caso, lo que comunica el texto, ¿no? El análisis narrativo se interesa por el propio texto en la forma y en el modo como se encuentra ante el lector o ante el oyente, ¿no? El objetivo principal es estudiar el texto como un fin en sí mismo, ¿sí? Como una obra con valor propio. Y el punto de partida es que el texto es coherente en sí mismo y está lleno de sentido. La próxima semana vamos a comentar otras orientaciones que nos da el análisis narrativo. Pero vamos entonces. También podemos, ¿qué nos enseña y cómo podemos aportar a los demás, a los migrantes, por ejemplo, ahora? ¿De qué nos habla el texto, no? En el tipo de texto. Entonces, es clave que el lector y la lectora aportan su propia experiencia y su propio mundo de significados al relato, ¿no? Subraya en el texto las interrogantes, las lagunas que interrumpen el hilo del relato, ¿no? Y le toca al lector entonces responder a las interrogantes abiertas. Sin sus respuestas el texto queda incompleto. ¿Esto qué me dice el texto? ¿Sí? ¿Y yo qué haría en esa situación? No se habla de hacerle juicios a los protagonistas del texto, ¿no? Sino yo, a partir de la experiencia que tengo, de mi propia situación, de mi propia realidad, y si me encontrase en una situación parecida hoy, ¿yo cómo actuaría? Esta pregunta que me dice, que decía uno de los compañeros que compartió su experiencia, ¿no? ¿Yo cómo me sitúo ante esta realidad? ¿Sí? Rosario. A mí me llama la atención, yo soy Rosario y tengo estudios de teología feminista, y digo, ¿qué diría la colectiva feminista? ¿No? Claro que es anacrónico hablarlo así en el tiempo de Agar, pero hay un colectivo de mujeres, ¿no? Que está interpretando lo que está sucediendo. ¿Qué están interpretando esas mujeres? ¿Y qué como colectivo interpretamos hoy las mujeres? Esa es una pregunta importantísima, porque fíjense, hay muchos estudios bíblicos que plantean que, por ejemplo, en el caso de Agar, de Abraham, no representan una persona, sino una comunidad. ¿Sí? Una comunidad. Entonces, cuando nos planteamos en Agar como esclava, ¿qué dirían las otras esclavas ante la experiencia de Agar? Cuando Agar huyó, o cuando Agar tuvo que regresar después de haber huido, ¿sí? O cuando Agar fue expulsada, ¿no? O qué dirían las cercanas también a Sara, ¿no? Ante esta situación. Estas son preguntas claves porque nos sitúan también en el contexto, pero nos sitúan, imagínense cómo les proponíamos hacer la lectura, le proponemos hacer la lectura de Génesis 16, cuando ustedes entren al módulo 2, que es hacer como nos invita Ignacio de Loyola, que dice, bueno, vamos a entrar al texto y a estar ahí como unos testigos oculares. No intervenimos en el texto, observamos los acontecimientos. Y a partir de la observación de los acontecimientos, estamos ahí, olemos, sentimos, a veces tenemos deseo de intervenir y decirle a Abraham, pero no hagas eso, pero no podemos intervenir, porque nos toca es contemplar el texto, ¿sí?
Pero ya luego cuando lo traemos a nuestro contexto, sí tomamos nuestras propias decisiones. Por eso pero hay una cosa, Abraham, Dios le confirma a Abraham que obedezca a su esposa, Sarai, para entonces cuando tú ves eso, yo me imagino, yo me incomodo, pero ¿cómo es posible? Vamos a pensar qué es lo que Dios quiere con esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Sí? Vamos entonces a ver el texto en un marco global para que podamos prepararnos para la lectura. Aunque ustedes lo hayan leído, nosotros, ustedes saben, leemos los textos varias veces. Vamos al texto como si fuera la primera vez, y vamos a intentar hacer ese ejercicio cuando hagamos el estudio ya personal, ese ejercicio al que nos invita San Ignacio a entrar en la escena, ¿sí? ¿Alguien pidió la palabra? Creo que vi una manita levantada. Pero no, bueno. Entonces, sí, ¿y qué tan válido es también darnos ante el texto qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombre? Ante lo que ustedes estaban diciendo ahorita, que a veces decimos por qué Dios pensó así o por qué Dios respondió así, ¿verdad? Sí, podemos hacernos esas preguntas. Como lectores críticos podemos hacérnoslas. Claro que sí. Entonces, fíjense, aquí tenemos el texto. No sé si ustedes lo ven bien, pero en el libro ustedes también lo van a encontrar si desean verlo, ¿no? De todas formas, ustedes tienen el texto, pueden leerlo desde su Biblia o pueden leer las traducciones que les ofrecemos, ¿sí? Estamos con Génesis 16, ¿sí? Nos encontramos con 2 episodios, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo esta contemplación, están entrando a la escena, ¿no? El primer episodio, vamos a mirar la situación inicial, cómo inicia, estamos viendo el texto. Fíjense, vamos en pirámide y comenzamos de abajo hacia arriba, desde la base, ¿sí? En el primer momento, ¿no? Entonces, la situación inicial, el comienzo de la acción, la complicación de la trama o acción transformadora, ¿sí? Y el desenlace o resolución de la trama, ¿sí? Vemos cómo el texto va en su vida. Nos preguntamos por los personajes. Si vemos el primer episodio, en el primer episodio, los personajes principales, ¿quiénes son? Sara, Abraham y Agar. En el segundo episodio hay otros personajes, Agar y Yahvé, ¿sí? ¿Qué dice cada uno? ¿Cómo lo dice? ¿Sí? Este proceso para las preguntas que nos vamos a hacer es importante, ¿no? Entonces, es importante cuáles preguntas nosotros podemos hacerle a este texto, ¿sí? Ahora es a este texto. Cuando usted lo esté leyendo, no vaya como a veces leemos, rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Sino la lectura pausada, haciendo la contemplación del texto, entrando en el texto, entrando en la escena, observándolo y haciéndonos preguntas y haciéndole preguntas al texto, ¿sí? Esto nos va a ayudar a poder intentar comprender lo que le pasaba a Sara, las decisiones de Sara, en qué se fundamentaban, si en sus propios miedos, también los miedos de Sara, ¿sí? Comprender los miedos de Sara. Todas las situaciones que nosotros mismos vivimos cuando no estamos absolutamente conectados con Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos el éxito de otra persona, todas nuestras mediocridades, aún nosotros deseando ser fieles seguidores de Dios, fluyen, ¿no? La falta de sororidad, la falta de hermandad, la falta de fraternidad, ¿no? Muchas mediocridades que van saliendo de nuestro ser ante situaciones, ¿no? Y ante nuestras relaciones con los otros y las otras. Entonces, esto son relaciones humanas, ¿sí? Relaciones humanas que se dan en un contexto, ¿no? El miedo a perder el poder, el miedo a perder el estatus, ¿sí? Todo esto también surge en este mundo de relaciones.
Y Sarai, la esposa de Abraham, no había parido para él, pero tenía una esclava egipcia y el nombre de ella era Agar. ¿Sí? Entonces Sarai ofrece a Agar a Abraham para que pudiera Abraham tener hijos, tener descendencia, y Sara también sentirse madre de ese hijo. Fíjense que Sara dice, quizás sea yo edificada por medio de ella. ¿Sí? Es importantísimo. Sara esperaba que la concepción de Agar la edificara a ella, porque ella no había podido darle hijos. Y nos preguntamos entonces, ¿qué sucedió? Que Sara, ante la concepción de Agar, sintió miedos. ¿Sí? El texto dice, sitúa una de las acciones de Agar. Probablemente la tuvo Agar, a partir de del encuentro que tuvo con Dios. ¿Sí? La invitación que les hacemos es que entremos en el texto, que lo dejemos que el texto también nos hable, y veamos el ciclo del texto, ¿sí? Este círculo que está entre líneas quiere representar el círculo del texto. Fíjense, Agar tiene que volver a la casa. Agar huye porque se sintió maltratada, la oprimió, la maltrató, y Agar huyó de su presencia. Se fue al desierto. Agar prefirió la muerte, podemos decirlo, ¿no? Huir al desierto, sola, embarazada. Y en ese desierto Dios le habla. Y Dios le propone algo desconcertante a Agar. Vuelve. Dice, pero ¿cómo es posible? Vuelve. ¿Qué significa esta propuesta de Dios a Agar? ¿Llega Agar igual donde Sara o llega diferente? ¿Sí? Estas preguntas nos las vamos haciendo. ¿Y por qué sentimos que llega diferente? Entonces, nuestro próximo encuentro va a estar dedicado al análisis completo de Génesis 16. Y estas preguntas que nos vamos haciendo a partir de sus propias experiencias. ¿Por qué Dios le propone a Agar volver? ¿Volver al lugar de la opresión? ¿Volver al lugar de la muerte? ¿Tiene sentido esto? ¿Cuál es el sentido de este texto? ¿O tiene sentido en razón de cómo Dios envía a Agar a ese lugar? ¿Sí? Fíjense en nuestras propias vidas, cómo nosotros sabemos que vivimos situaciones en contextos que son de mucha dureza y de pérdida de vida, pero estamos ahí y volvemos ahí buscando una nueva esperanza también. ¿Sí? Entonces, vamos a hacernos también estas preguntas y estas inquietudes con relación a lo que Agar ha vivido. ¿Sí? Es importantísimo que nos focalicemos también en todo el encuentro de Dios con Agar, ¿sí? Y que así como Agar, cuando se sintió mirada por el ángel, por Yahvé, ¿no? Nosotros podamos vivir también esa experiencia estando ahí junto a ella. Que podamos vivir esa experiencia y podamos sentirla, ¿no? Sentirla en nuestra propia piel. Esta invitación se la hacemos, es importantísimo el tema de la mirada, porque con la mirada es que nos reconocemos, ¿sí? Este rostro a rostro, ¿sí? Aunque ahora con el tema de la pandemia no podemos estar cerca y a veces no tenemos el rostro a rostro, pero el rostro a rostro es fundamental y es clave en el reconocimiento del otro, ¿sí? Cómo Agar en este contexto se dejó reconocer y fue reconocida, ¿no? El rostro a rostro, el rostro es lo que primero que nosotros mostramos, ¿sí? Nos damos a conocer a través de nuestro rostro. Y la mirada nos habla también de reconocimiento, ¿no? De quién soy y de mi propia dignidad. Agar vivió esa experiencia en carne propia. Nosotros a lo mejor la hemos vivido también en nuestras diferentes situaciones de vida que hemos tenido, cuando nos sentimos reconocidos por el otro o por la otra, como también nosotros nos vemos y nos situamos como otros, ¿sí? Porque recuerden que Agar como esclava
también se entendía como una esclava. El encuentro con Dios supone para ella un reencuentro con ella misma y un reconceptualizarse a sí misma, ¿sí? Ya no como la esclava de Sarai, aunque vuelve al lugar, sino como una mujer que lleva en su vientre una gran promesa, que ha sido vista y reconocida por Dios. Desde estas claves vamos a unirnos al estudio de este texto de Génesis 16 para que el próximo lunes podamos compartir esas experiencias, cómo la hemos vivido, ¿no? En nuestra semana de encuentro con Agar a partir de Génesis 16. ¿Sí? Entonces vamos a repasar, ¿verdad? El tipo de acción que pasó en el contexto, los personajes, el lugar de la acción, gustar y sentir el texto junto a Agar, sentir esa mirada compasiva de Dios junto a Agar. Eso es importante que podamos vivirlo. ¿Sí? Isabel. Quisiera resaltar, subrayar el sentido que tenía la procreación en la antigüedad y obviamente la que se refleja en estos textos. De verdad, cuando uno lee esta historia, uno dice, pero ¿qué es esto? Y uno se imagina, traslada la narración al presente y queda con el pelo parado. O sea, el señor y la empleada del servicio, o sea, como que no te cuadra. Es que cuando el judío moría sin descendencia, su nombre se borraba de la superficie. O sea, eternamente, es la condenación eterna. Solamente existe para ellos en las etapas primeras, no tienen la noción de, digamos, de vida eterna. Es muy, muy, muy tardía ya en el periodo intertestamentario. Pero entonces, al morir, moría eternamente porque solamente sobrevivía en los hijos y en la tierra. O sea, esas son las dos cosas que defiende el israelita, la tierra y la descendencia. Entonces, al no tener descendencia, su nombre quedaba borrado de la superficie de la tierra. Inclusive hay legislación, en la ley del levirato, que es que si moría sin descendencia, el pariente cercano le hacía el hijo para que heredara al que se había muerto. ¿Por qué? Porque la ley y la práctica gira alrededor de la descendencia. De hecho, Abraham se plantea esto, o sea, uno de mis criados es quien me va a heredar. Exacto. Si no tengo descendencia. Exacto. Entonces, pero no solamente, es decir, se muere eternamente, no queda su nombre, no queda su nombre. Entonces, ese gesto de Sara de que se acerque a su esclava es algo así como el vientre alquilado, ¿no? Yo siempre vientre de alquiler. Lo he visto como el vientre de alquiler en que le permite sobrevivir o vivir más allá de la muerte en el hijo que va a ser de la esclava. Pero además da la impresión de que ese hijo que va a ser de la esclava, Sara lo estaba asumiendo, como tú dijiste antes, como que era de ella. ¿Sí? La dignificaba a ella también. Y luego Agar dije, no, eso por ahí no es la cosa. Pero quería subrayar el tema de la descendencia, porque es que la moral israelita gira alrededor de la descendencia, o las prácticas. Fíjate, y es importante porque esto le da más fuerza todavía a la figura de Agar. Sí. Porque la preocupación por la descendencia es del hombre. Sí. Pero Dios le promete a Agar también una descendencia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vemos la fuerza de esta mujer. ¿Sí? Irene. ¿Querías decir algo? Ok, listo. Gracias. Me parece maravilloso y hermoso el nombre de Agar, porque en laboratorio químico
en la microbiología existe unas maneras de hacer crecer bacterias y es por medio de un líquido que se llama agar. Sí, coincide, sí. Entonces, hace crecer una descendencia, hace crecer bacterias y hasta el día de hoy su nombre está entre nosotros, creciendo bacterias, ¿verdad? Y se me hizo tan bonito y espectacular que además otra cosa que lo tomé como manera es que es una esclava y por compra, ¿verdad? Pero tenemos a Mamita María, que ella se hace esclava de eso. Entonces, me parece maravilloso que, aunque Agar no lo quería, ¿verdad? O no era su intención de tener una descendencia, tener relaciones con su patrón, pero la obediencia está ahí puesta. Y pues, Mamita María, igual, ¿no? La obediencia hizo que nos diera el Salvador. Exacto. En el caso de María, por ejemplo, María sí pregunta, ¿verdad? María hace preguntas antes de aceptar la promesa. Como decía Isabel, en el contexto patriarcal del libro del Génesis, pues las normas, la legislación imponía esto, ¿no? Que la esclava, la sierva, ¿no? Era dada para esto, ¿no? Para la importancia de tener una generosa descendencia, una amplia descendencia, implicaba, ¿no? En nuestro contexto, esto ya no se trae de nuestro contexto. Una intenta entender el texto y luego lo que podamos reflexionar desde nuestro contexto a partir de nuestra propia experiencia también, ¿sí? Vamos entonces a dar 2 palabritas a Gustavo y a Miguel para que hagamos nuestro cierre de esta noche. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo que quiera decir, pues también puede hacerlo desde el chat. Bueno, en realidad yo quisiera nuevamente ver, digamos, la situación de Agar desde el punto de vista de cómo la veía Dios, no como la vemos nosotros los hombres. Porque nosotros la vemos como, bueno, la esclava, la víctima, etcétera, etcétera. Pero realmente dentro del plan de Dios había un plan de Dios. Y el plan de Dios estaba en crear hijos de Dios que no venían del grupo de Isaac, o sea, de los hijos elegidos, vamos a decir, de los judíos, sino que tenía una visión más amplia a través de Agar, o sea, que Agar fue elevada realmente. O sea, nosotros como humanos podemos decir esclava, pobrecita, qué sé yo, pero realmente había un plan de Dios para ella. En realidad, yo veo que había un plan de Dios, o sea, el plan de Dios hizo matriarca de un gran pueblo. Exactamente, fue un gran premio. O sea, en realidad Dios la sacó de esa esclavitud y lo que estamos nosotros viendo es que realmente elevarla, sacarla de esa condición humana, porque realmente estamos viéndola como un aspecto humano de esclava, la madre de un grupo, de una gran gentío de personas descendientes de Ismael, digamos, de Ismael. De Abraham, ¿no? Entonces, yo creo que también depende de la forma, porque me preocupa mucho, digamos, de que a través de verse las personas, digamos, sufridas como víctimas, se lleve a extremos, que es lo que está pasando hoy en distintos países, en que se termina una relación de víctima con una retaliación, un rechazo hacia otro grupo que termina ubicándose al otro extremo, y entonces en vez de encontrarnos una unidad, que es lo que quiere Dios, que todos estemos unidos, lo que estamos es buscando una
separación y una división de dos sociedades casi, ¿no? Entonces, en realidad para los ojos de Dios todos somos iguales. Exacto. Por eso es importante cuando le decíamos que nuestra aproximación a Agar, partiendo de su propio contexto, porque es, cuando estudiamos el texto necesitamos comprender esta realidad, qué supuso para ella la experiencia de Dios, ¿sí? Este paso de ser esclava a ser la madre de un gran pueblo, a recibir esa promesa, a vivir la experiencia de Dios. Ella como mujer, vivir esa experiencia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a mirar, es un proceso como veíamos al principio, y este proceso cuando lleguemos a Génesis 21 y veamos el momento, un momento clave que vive Agar, ¿no? Cuando inicia y funda, digamos, ese otro gran pueblo, ¿no? Según aparece en nuestras narraciones bíblicas. Muchas gracias, Gustavo. Miguel, ¿continúas con la palabra? Gracias. Sí, ahorita que nos estás comentando todo esto tan enriquecedor, me venía a la mente esta última parte cuando nos cuestionabas qué le preguntas al texto, ¿no? Sobre la actualización. Y hoy, por ejemplo, en este trascender, ¿no? Que muchas personas sienten, bueno, evidentemente no es la misma idea, pero actualmente yo sí he escuchado a varios varones que tienen solo hijas mujeres y dicen es que el apellido o la abuela o el abuelo dicen y el apellido dónde va a quedar, ¿no? Yo necesito un varón nieto varón para que mi apellido continúe, por ejemplo, ¿no? En esta idea que viene pues desde antiguo, pero al mismo tiempo pensaba yo en cuántos vientres de alquiler, por razones a lo mejor similares, actualmente ya desde hace años, desde que se posibilita, hay, ¿no? Y que esas mujeres, pues también muchas veces, o en ocasiones, ahí sí, a lo mejor lo digo sin tanto conocimiento de causa, pero igual por una necesidad económica, por una necesidad de, pues alquilan su vientre, ¿no? Para que otro pueda, digamos, florecer, lo que decías de Sarai, ¿no? A través de, pues yo me voy a realizar como madre o como padre. Entonces, como que en esa ambivalencia giraba mi cabeza hace un momento, ¿no? Entre cómo lo vive Agar y cómo se puede vivir hoy en día con ideas similares, ¿no? Uno, tanto en la trascendencia y dos, como tanto en la realización personal por tener un hijo. Gracias. Bueno, cada uno y cada una, pues, desde las propias experiencias e ideas que van fluyendo, Dios nos va hablando, ¿sí? Lo importante es que podamos detenernos también en ese momento, cuando estemos con Génesis 16, en que Dios nos mira y también nosotros nos formamos parte de esa historia hermosa, ¿sí? Vamos entonces a cerrar nuestro encuentro. Esperamos poder vernos otra vez el próximo viernes. Les animamos a participar de los foros. He visto participaciones muy buenas que también nos van ayudando y nos van dando luces para seguir profundizando y seguir acompañándonos desde la extraordinaria experiencia que ha vivido Agar junto a su Dios. Entonces les dejo con Arumi para nuestro cierre. Si tienen alguna inquietud, esto es importante siempre cuando hacemos un cierre, nosotros decimos los profesores un cierre pedagógico, vamos a hacer nuestra metacognición, ¿qué me llevo esta noche, verdad? ¿Qué me llevo de este encuentro? ¿Sí? ¿Con qué me voy después de estar en esta reflexión, en esta comunidad, ¿sí? Reflexiva? ¿Qué me llevo? Es importante que podamos cada uno desde nuestro interior también hacer este ejercicio de metacognición. Pues muchas gracias a todos ustedes por participar. Las preguntas estaban súper geniales. Como Rita había mencionado, si tienen algún problema en Canvas para acceder o cualquier cosa, no duden en mandarnos un correo electrónico que nosotros le ayudamos.
Pero por favor participen de ese foro en Canvas para que la conversación siga y fluya. Y claro, si necesitan algo, no duden en dejarnos saber aquí en Formación Continua. Nos vemos el próximo viernes y sigan invitando a sus compañeros, a sus amigos, que vamos a transmitir también esto por Facebook y por nuestro canal de YouTube. Así es que si no nos han seguido en nuestras redes sociales, les pido que lo hagan y ahí se van a enterar de otras cosas que estamos participando. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, pues buenas noches y nos comunicamos, cualquier cosa, estamos ahí. Bueno.